un gran profesor. Honesto, transparente. Brillante. Amable e inspirador. Es una de las personas más rigurosas que he conocido en mi vida profesional. Es una persona íntegra, generosa y honesta. Óscar transmite mucho entusiasmo, ¿no? Él fue mi profesor de macroeconomía 2 y 1 en la maestría. 2 y 1 porque extrañamente hice macroeconomía 2 antes que hacer macroeconomía 1. Me lo permitieron y era un excelente profesor. Lo conocí en marzo de 1985. Yo había llegado a clases temprano y vi en la puerta a un joven con cabello largo y fumando un cigarrillo. Le pregunté si él también era alumno de macroeconomía 1 y me dijo que era el profesor Óscar Dancourt. Conozco a Óscar desde la década de los 80, cuando yo era jefe de práctica a inicios de los 80 y él estaba en el posgrado y llevaba cursos y además participábamos continuamente en seminarios y talleres y eso nos hizo coincidir tanto físicamente como en ideas, ¿no? A Óscar lo conocí a fines de los años 80 en el Departamento de Economía de esta universidad. Él estaba liderando y trabajando con un conjunto de economistas del departamento el plan macroeconómico para parar la hiperinflación. La primera vez que escuché de Óscar Dancourt sin haberlo visto fue cuando, siendo estudiante de bachillerato, comentábamos entre amigos acerca de un alumno de la maestría de economía y que había tenido algún vínculo con el partido Vanguardia Revolucionaria y con la vieja y clásica revista Amauta. Y ya después, ya como docente, yo nuevo docente en el año 92, ya nos convertimos en colegas y amigos. Yo lo he conocido en diferentes facetas hace mucho tiempo. Primero como estudiante universitario, leyendo su tesis sobre los aspectos económicos de las luchas campesinas del Perú. Lo conocí leyendo periódicos cuando era yo adolescente, esto es en los 80s. A mi papá le gustaba mucho la política, entonces en mi casa había La República, había Caretas, había la revista Marca. En fin, había todo tipo de periódicos y semanarios. Y ahí fue que leí por primera vez de Óscar. Bueno, indudablemente los aportes académicos, teóricos y profesionales alrededor de la política macroeconómica en el Perú encabezan, ¿no?, la lista de los aportes y contribuciones de Óscar. Sus modelos, su interpretación de la economía peruana en la parte macroeconómica creo que ha sido genial, enorme, fundamental. Resulta que los libros de macroeconomía son muy generales. Están hechos básicamente para economías cerradas. Y Óscar ha sido el economista peruano que ha construido modelos apropiados para el Perú. Pero es una economía abierta, primario exportadora, con un sector informal grande. Sus publicaciones, he leído varias de ellas, son de alta calidad académica. Yo utilizo algunas de sus investigaciones en mis clases de macroeconomía. El otro gran tema que a Óscar siempre le preocupó y con el que coincidimos más es el tema del empleo. ¿Qué genera o qué condiciones de la economía hacen que tengamos el empleo y el desempleo que tenemos hoy día y desde hace décadas en el país? Él fue reconocido internacionalmente por organismos como la CEPAL por hacer aportes a la política macroeconómica, sobre todo en el contexto de una economía dolarizada, ¿no? Fue uno de los primeros teóricos desde un enfoque post-keynesiano, ¿no?, de sugerir recomendaciones de política. Debo decir sin temor a equivocarme que sus trabajos académicos y su participación en cargos públicos tiene como motivación su compromiso social y político por lograr un Perú más justo y democrático. Todos sus artículos y libros en torno a la macroeconomía y a la economía monetaria constituyen una enorme contribución como creación de conocimiento sobre nuestra economía y como aporte concreto para el diseño de las políticas públicas en economía. Hay muchos macroeconomistas que se formaron en esa época con él. Una buena parte ha persistido
en su perspectiva, ¿no? Lamentablemente no todos, pero creo que el aporte de Óscar fue a ese nivel, tanto en sus ideas como en el capital humano que formó. Este economista público ha sido una persona que siempre, digamos, ha tenido una participación en el debate nacional, ha contribuido a tener un mejor país, a tener un mejor debate, a argumentar en la esfera pública con ideas, con conocimiento, con buena intención. Entonces, esa calidad humana es para mí lo más importante de Óscar, del Óscar que yo admiro. Bueno, él siempre ha sido alguien, ¿sí?, simpático, amable, colaborador, siempre aportando en el departamento, siempre tratando de hacer amistad con los colegas y siempre defendiendo sus puntos de vista. También ha sido alguien muy insistente en la defensa de la importancia de los temas macroeconómicos y de sus puntos de vista al respecto. Siempre muy generoso para compartir sus conocimientos y también en la acción política, que fue muy entregado, digamos, tratando de interpretar y actuar para cambiar el país hacia mejores rumbos, ¿no? No solamente porque haya sido mi amigo, yo siento que era una persona, y sigue siendo una persona muy consistente. Consistente en términos de igualdad y en términos de justicia. Ello me consta porque personalmente en algún momento me apoyó frente a algunos colegas, y quizás no tan frente también, cuando en algunos momentos, de manera personal, yo tenía que salir a buscar a mis hijas lejos. Y recibí minutos antes responsabilidades que me impedían salir. Y tenía hijas chiquitas en Surco, a las que tenía que recoger antes de las 5, me acuerdo. Y me encontré con Óscar y yo estaba, mejor ni cuento cómo estaba. Y Óscar usó su lenguaje florido y me dijo: mamita, ándate, que me pregunten a mí. Esto se repitió por lo menos 2 veces. Ese es Óscar. Se compra líos, él ha sido buen pata y es consistente con lo que piensa. En una ocasión fui a la playa con mi familia manejando por primera vez un carro. En la subida de Armendáriz, había un montón de carros, una fila grande de carros. Tuve que frenar y cuando quise arrancar, el carro se iba para atrás. Y yo estaba desesperado sin saber qué hacer. En eso alguien pasó por mi costado, dio la vuelta y era Óscar Dancourt. Óscar Dancourt me ayudó a salir de ese embotellamiento, porque de otra manera seguiría por allí todavía seguramente. En los años 90 sacábamos una revista que se llamaba Actualidad Económica. Él era el director y yo era el segundo, digamos, ¿cierto?, el que ayudaba en eso. Y durante muchos meses, años, todos los meses nos reuníamos para decidir la línea de la revista y para decidir la carátula de la revista. Como no teníamos mucha plata, era una ONG que lo sacaba, para hacer la carátula buscamos recortes de figuras de otras revistas y tratamos de reinterpretarlas. Y me acuerdo claramente que cuando comenzó una recesión, en el año 99, encontramos una donde había la cara de una persona que se aplastaba contra el piso así, ¿no? Y Óscar dijo: esta es, vamos a poner esta. Y salió buenaza. Organizamos un viaje de amigos hacia la provincia de Chala, en Arequipa, para conocer las lomas de Atiquipa y las playas, que son preciosas alrededor de Chala. Y ahí fue que descubrí que a Óscar le encantan los carros y le encantan no solo las carreras de autos, sino también le encanta manejar y le encanta el poder recorrer en las carreteras. Es más, en un momento que yo seguía a Óscar, aprendía cómo dar curvas, digamos, cortando en el medio de la pista, ¿no? Pero en ese viaje que hicimos a Chala ocurrió pues un accidente con Carmen Montero, con su esposa, con su pareja, porque se fracturó lamentablemente el tobillo, el pie, y tuvimos que cargarla a la pobre Camsi, y Óscar tuvo que regresar a Lima y no terminó el viaje porque se tuvo que ir pues a Lima a poder atender a su mujer. Y luego, bueno, nos hemos visto curiosamente en temas de fracturas y de terapias de rehabilitación. Nos hemos encontrado en más de una oportunidad en alguna zona de terapias de rehabilitación por dolores y fracturas que al pobre Óscar lo acogen de vez en cuando en su vida, ¿no?
Cuando doy el curso de economía en estudios generales, ese es el curso para, digamos, para cachimbos. Lo llevan economistas, pero lo llevan también chicos de otras disciplinas, ¿no? Entonces, uso mucho material, digamos, del debate público, porque Óscar ha participado apoyando en distintos momentos a partidos postulando a las elecciones presidenciales, ¿no? Y en esos debates técnicos, entonces él ha sido siempre un animador de estos debates. Y bueno, la claridad expositiva, la claridad argumentativa, pues me ayuda mucho a presentar como las discusiones centrales de la macroeconomía, ¿no? Sobre la reactivación económica, la discusión de la inflación, los temas de empleo, en fin. Entonces, Óscar siempre me acompaña en mi dictado del curso de economía, sin que él lo sepa, claro. Y en algún momento un profesor, por horas, que sigue dictando acá, pero no diré quién es, tenía una novia que tampoco diré quién es, que tenía una casa de campo, y todos fuimos a hacer una celebración allá por algo como el fin de ciclo, creo. Y un profesor que ya no está acá y Óscar decidieron ir en sus autos, y Óscar me dijo, si quieres vamos contigo, mamita. Y yo le dije, ya, por supuesto. Y fuimos a una velocidad increíble y llegamos rápido a la casa. Pero después, a la hora del almuerzo, yo vi que el otro profesor y él se miraron y dijeron, vamos a dar una vuelta. Y Óscar me dijo que si podía ser su copiloto. No sé qué significaba eso, pero dije, claro, por supuesto. Fuimos corriendo por la carretera. No me acuerdo qué sitio era y si me acuerdo no lo quiero decir. Había muchas curvas. Estoy hablando de los años 83. Todavía el país estaba movido. Había situación de emergencia. Nosotros ya habíamos avanzado con el almuerzo a la parrilla y nos habíamos sazonado un poco. Y no me había dado cuenta que eso era una carrera de autos. De pronto yo era copiloto en una carrera de autos donde Óscar era el piloto. Adolfo Figueroa fue quien estuvo cercano de asesor a Fujimori, pero la elaboración conceptual, teórica, de esa propuesta de reforma monetaria de Nocho fue de Óscar y se convocó con Adolfo a colegas que habían tenido la experiencia de la hiperinflación en Bolivia. Yo había estado y conociendo el caso argentino, otro colega de Brasil, y se armó un equipo muy importante. Por supuesto, cuando decide aplicar el shock traicionando el voto popular y teniendo una opción y una alternativa, pues Adolfo Figueroa y todo el equipo renunció. Querido amigo, has contribuido a formar varias generaciones de estudiantes, sin duda de excelentes economistas profesionales. Ellos recordarán tu rigor para interpretar la realidad y tu capacidad para crear conocimiento útil, no solo académicamente, sino también social y políticamente. Tienes las dotes que reclamaba Keynes. Ningún aspecto de la naturaleza humana ni de sus instituciones está fuera de tu atención. Sigue acompañándonos con tu producción académica, con tus investigaciones, en la tarea de abrir el camino para imaginar políticas públicas útiles para el desarrollo de nuestro país. Estimado Óscar, solo para agradecer tu amistad y gran labor por la universidad y el país en la lucha por ideales que compartimos. Espero sigas aportando en otra fase, en los cursos, aporte a la política económica y sigamos cultivando nuestra amistad. Fuerte abrazo. Querido Óscar, y llegó la jubilación. Muchas felicidades y a disfrutar. Espero que sigamos contando contigo en la PUC. Nos seguiremos viendo. Gracias por tus enseñanzas, gracias por tu amistad, gracias por ser tú, querido Óscar. Querido Óscar, feliz jubilación. Espero que podamos vernos más ahora, conversar de cosas que todavía no pregunté. Te quiero y aprecio. Gracias por todo. José Carlos. Estimado Óscar, siempre será un gusto conversar y aprender contigo. El departamento no será el mismo sin ti
y ya estarás en el recuerdo de tiempos de oro en la investigación económica en el Perú. Un abrazo y fuerza en lo que queda del partido. Manuel. Querido Óscar, te escribo con mucho agradecimiento y respeto por todo lo que aprendí de ti en el campo de la macroeconomía. Últimamente nuestros caminos se han separado, pero no por eso puedo dejar de considerar como uno de los macroeconomistas más lucidos que tiene nuestro país. Maestro, hace muchos años te he llamado así y más de cariño y amistad que otra cosa. Como una palabra amiga, pero creo que también te he llamado así por algo más profundo. Te considero un maestro, mi maestro. Siempre lo serás. Sé que lo seguirás siendo. Creo que ser maestro es una de tus esencias. Mis mejores deseos de que tengas mucha felicidad, siendo siempre un maestro, mi maestro.